Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, pues hoy tenemos pues muy buenas noticias por parte de la economía de Estados Unidos, noticias en número en cuanto al crecimiento del empleo. Por tanto, cae la tasa de desempleo y esto viene a traer pues buenas noticias para los mercados bursátiles, de lo cual inmediatamente nos va a hablar a Daniel Stico, pero después vamos a hablar con nuestro invitado de hoy al respecto del tema mucho más amplio. Pero bueno, precisamente tenemos que empezar con Daniel Stico para que nos diga que seguimos rompiendo récord, ¿no es cierto? Así es, Alberto. El Dow Jones hoy testeó los 15.000 puntos, o sea, la barrera psicológica de los 15.000 puntos, que a este ritmo lo va a superar con seguridad en la próxima semana, pero terminó con 14.973, un aumento del 0,96%, realmente un aumento muy significativo, y cerró la semana con una suba del 1,8%. Como yo siempre les digo, este 1,8% semanal, si se mantuviera en el tiempo a este ritmo, en un año, el Dow Jones está más que duplicando el ritmo de los 15.000 puntos. Estaría ya prácticamente en 35.000 puntos de aquí a un año vista. Eso está dando la idea de la fortaleza y la fuerza que está teniendo el mercado, y todos sabemos que esto no puede continuar así, que en algún momento va a haber la esperada toma de ganancias y que las cosas se estabilicen, porque no es usual que un mercado de acciones en los Estados Unidos crezca a tasas de 2 dígitos y 2 dígitos altos que, ya te digo, anualizado estamos en 3 dígitos, realmente algo nunca visto o poco visto en la bolsa americana. Obviamente, como vos bien decías, el conocimiento del dato de empleo, se generaron 165.000 empleos, 27.000 más de lo que el mercado estaba presupuestando. Después de un marzo que los indicadores no habían sido tan saludables, le dio este impulso al mercado y arrastró a todas las bolsas. El Standard & Poor's 500, el índice general, también terminó con una suba de 1,05 en el día y del 2% en la semana. El Nasdaq aumentó 1,14 y acumuló también 3% de aumento en la semana. Y bueno, eso, como te decía, la bolsa mexicana subió 1,22, la de Brasil 0,32, la de Colombia 0,57, el índice IPSA de Chile 0,75, la bolsa de Perú 1,17, la bolsa venezolana 0,41 y el Merval de Buenos Aires 1,16. Así que todo para arriba, y también estuvieron para arriba los commodities. El petróleo, justamente por este impulso que tiene la economía americana, hace pensar a los analistas que va a aumentar de nuevamente la demanda de petróleo, y entonces el crudo terminó cotizando al cierre del día con una suba de 1,57% a 95,47 el barril, y el oro aumentó 0,16 a $1.470 la onza. Así que realmente muy saludable esta primera mini semana de mayo. Mini semana de mayo. Bueno, muchas gracias, mi querido Daniel Stico, y vamos a, te agradezco mucho tu reporte y que tengas buen fin de semana, Daniel. Igualmente para vos, Alberto, un abrazo. Gracias. Bueno, y para poner en matiz o para matizar esta buenas noticias que se dieron en Estados Unidos, porque se informó que resulta que la economía de Estados Unidos creó 165,000 puestos de trabajo durante el mes pasado, con lo cual la tasa de desempleo cae un puntito y ahora está en 7,5%. Espero que tenga el dato bien. En todo caso, está cayendo de nuevo. Y encima, las cifras económicas de los 2 meses anteriores se revisaron todas al alza para mejor, con lo cual hay una muy buena números en el sentido de que la economía de Estados Unidos se estaría recuperando o que está dando buenas noticias de la economía de Estados Unidos. Entonces aquí yo tenía 2 opciones. Una era invitar a alguien que nos hablara de todo lo bueno de la economía de Estados Unidos, o a alguien que fuera tremendamente pesimista de la economía de Estados Unidos. Y me traje al rey de todos, que es mi querido Alejandro Rubinstein, y nos va a explicar por qué está mal todo este asunto. Mi querido Alejandro Rubinstein, fundador de LATAM Wealth en Miami. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien, pero a mi defensa quiero decir que he sido el más pragmático, el más pragmático, Totalmente. y por lo menos con los datos económicos sí he estado dándole bastante bien, así que para defenderme un poco. No. Oye, no, y aparte tú siempre has sido no solamente pragmático, sino muy objetivo, y tus argumentos siempre han sido muy sólidos, pero
Yo sé, si te conozco bien, no hemos hablado tú y yo hace un rato, no tuvimos Sí. para entrevistar ni mucho menos, pero yo ya te conozco, eres mi amigo, Sí, sé perfectamente qué es lo que piensas y tú no estás sí. impresionado con estos números que está dando la economía de Estados Unidos para nada. No, no, porque esto es como contratarte a las estrellas del fútbol mundial máximos, ponerlas todo en un equipo y que empaten, ¿no? O sea, si tú logras que crezca el desempleo un 0,4% en lo que va corrido el año, y para eso necesitas inyectar 85.000 millones de dólares al mes, lo cual es básicamente al orden del 7, 8, 9% de la producción anual para lograr ese número de desempleo, a mí me parece un... Ahora, si eso estuviera sucediendo sin necesidad de ningún estímulo o quizás con la economía con una, digamos, momentum propio, te diría, claro, aquí evidentemente hay indicios de positivos. Una cosa curiosa, hoy día salió el número de desempleo y salió relativamente bueno. Un rato después salió el índice de órdenes de fábrica y se redujo un 4% en un mes. Esa es la peor reducción de los últimos 2 años, de un mes sobre mes. O sea, los índices de órdenes para fábricas, ¿no? Órdenes para producción. Y después salió también el índice ISM de servicios, que los servicios son uno de los componentes más importantes de la economía americana, y salió peor de lo esperado. Pero bueno, el mercado decidió enfocarse en el desempleo y obviamente con eso sí tuvo una muy buena subida. Ahora, pero dime una cosa, vaya, yo estoy de acuerdo contigo y entiendo el punto que haces tú de que en vista de los esfuerzos y el dinero inyectado en la economía de Estados Unidos, pues era lo mínimo que pudiéramos esperar estos resultados económicos, ¿no? Me parece ser que eso resume el punto tuyo, pero a defensa de la economía de Estados Unidos, lo único que puedo decir, y a ver tú qué contestas, es lo siguiente. Europa también está haciendo lo mismo y sin embargo Europa va a caer 0,4% durante este año, mientras que Estados Unidos al menos está reaccionando. La economía de Europa no ha reaccionado absolutamente con nada y la de Japón lleva sin reaccionar más de 10 años. Sí, ok. Un punto muy bueno, pero aquí hay matices diferentes, ¿no? Eh, Europa optó primero, van a cambiar obviamente, y lo están cambiando, pero primero Europa cuando vino el problema optó por la vía de la austeridad, que fue no imprimir dinero, sino recortar gastos y aumentar impuestos, ¿correcto? Entonces esto ha sido lo que ha realmente arrastrado finalmente los números de la economía europea, incluso Alemania que se pensaba que iba a crecer y Francia que se pensaba que iba a crecer, se van a contraer. Y ahora vemos que el Banco Central Europeo, cosa que decía que no iba a hacer, ya lentamente empieza a cambiar su posición y finalmente esta semana hizo una rebaja de tasa, ¿no? La cual es prácticamente nominal. Si seguimos en este camino, Europa va a terminar en el camino que ya empezó, un recorrido que empezó hace un rato Japón, y Estados Unidos está haciendo bastante esfuerzo por alcanzarle, de imprimir dinero y no tener tanta austeridad. Entonces, hay dos escuelas de pensamiento y hay mucha confrontación a nivel intelectual global y particularmente aquí en Estados Unidos de lo que se llamaría la escuela keynesiana versus una escuela de Friedman. Yo no soy la autoridad en la materia para decir, dar aquí una cátedra, pero el tema es, se habla de austeridad, la discusión hoy es austeridad versus estímulo, ¿no? Y el estímulo en general ha sido de orden monetario. En Japón el estímulo monetario no funcionó, fue bastante tímido y ahora Japón se ha lanzado con un estímulo monetario absurdo, que triplica en proporción el estímulo monetario que está aplicando Estados Unidos. Respecto al estímulo monetario que está aplicando Estados Unidos, tú y yo hemos conversado muchas veces, este tema en el que yo te digo, mira, lo que yo veo, Alberto, lo llevamos más de 2 años, yo creo, comentándolo, consistentemente. Yo te digo, mira, ponen un estímulo monetario, el estímulo dura un tiempo, y después los efectos del estímulo empiezan a decaer, con lo cual viene un próximo estímulo que es más grande en tamaño y más grande en duración. Y hasta que ya hemos llegado al absurdo de los estímulos, en donde se habla del Q eternity, es decir, antes, por ejemplo, las rondas de estímulo tenían un final, eran 6 meses, X cantidad de dinero. Hoy en día estamos embarcados en una ronda de estímulo que se sospecha que podría terminar en el 2015, 2016.
una cosa nunca vista, absurda. Y es más, en la última reunión de la FED, de la cual salieron las documentaciones esta semana, indicaron en el papel de que ellos están abiertos no solamente a lo que se pensaba, reducir el estímulo, pero incluso aumentarlo si fuese necesario. Con lo cual, la Reserva Federal ya está abriendo la puerta, de alguna u otra manera, para eventualmente aumentar la compra de bonos que va a hacer cada mes. Esto para mí significa una anticipación de que eventualmente los datos económicos se están deteriorando, que ellos lo saben. El crecimiento de la economía el primer trimestre de Estados Unidos fue peor de lo esperado. Y ellos ya están abriendo la puerta y pensando, vamos a tener que meter más dinero. Lamentablemente. O sea, aclárame una cosa, lo del comportamiento de la economía del primer trimestre. ¿En qué sentido fue, estás hablando de Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿En qué sentido fue peor de lo esperado? Y bueno, fue 0.4, 0.5 puntos porcentuales peor de lo estimado de los economistas, ¿no? Del primer trimestre. Ya, con todo y lo que se revisó de cifras del empleo y etcétera para enero y febrero y marzo. Con todas las revisiones, pero lo que pasa es que las cifras del empleo, lo del empleo es una discusión también bien, si quieres que le miremos la mitad al lado vacío, digamos, del vaso. Dos cosas interesantes del aspecto del empleo. La participación en el mercado del empleo de este reporte y del anterior son las peores desde el año 1979. ¿Qué significa eso? Nunca había habido tan poca gente, o sea, desde 30 años, que no había tan poca gente tratando de entrar al mercado del empleo como proporción de la cantidad total de gente que pudiera trabajar. Es decir, mucha gente ya no busca empleo sencillamente. Cuando una persona en Estados Unidos no busca empleo, no figura en la cifra de desempleo. Eso es así como se mide la estadística en este país. Eso es una cosa interesante que hay que preguntarse, de que, ok, viene bajando la cifra de desempleo, sí, pero también viene bajando la cantidad de gente que busca empleo. Claro. Y el segundo aspecto interesante, mirando el detalle de la cifra, es que muchos de los empleos que están aumentando son empleos part-time, no son empleos permanentes, son empleos temporeros, por así decirlo. Y la segunda cosa interesante es que la ganancia que están generando los empleos, o la calidad de los empleos que se están generando, y los sueldos promedio de los empleos que se están generando son empleos más baratos. En otras palabras, esto quiere decir que se están... si una persona trabaja ya 2 horas, aunque sea a la semana, ya no puede tampoco reclamar derecho de desempleo. Claro. Entonces ya también sale de la estadística, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, claro. Uno dice, bueno, el desempleo viene bajando, pero hay que mirar también cómo la cifra se ha comportado. Claro. Ahora, ¿y cuál es el problema de todo esto? ¿Cuál es el problema en que el Q-Eternity, cuál es el problema de mantener la economía de Estados Unidos estimulada o bajo estímulos durante tanto tiempo? Pues el problema de cualquiera de estos esquemas piramidales es que en algún momento hay que empezar a retirar el estímulo. Porque, bueno, podríamos pensar quizás en una situación de estímulo permanente eterno, ¿no? Que sería algo insólito y capaz que puede ser, ¿no? Pero de alguna otra manera pensar que hay que retirar este estímulo, el estímulo ha sido tan... lo que quería decirte al principio cuando empezamos hablando es que te digo, la magnitud de lo que se está haciendo sobrepasa el tamaño incluso de la economía. Entonces, es como una inyección de esteroides, ¿no? O sea, ¿cuándo empieza esta cosa a volver a la normalidad? ¿Cuándo las tasas de interés empiecen a volver a la normalidad? El tamaño del endeudamiento es tanto que un aumento del 0,5% de la tasa de interés va a significar un costo financiero tremendo. Entonces yo no puedo entender cuando se habla de que vamos a retirar el estímulo. Es decir, para mí es prácticamente imposible retirar este estímulo. No, matemáticamente no me considero un genio, pero me pongo a hacer una matemática sencilla, y si se duplica el endeudamiento, y eso aumenta solamente en un 1% el costo del endeudamiento, el costo de serviciar esa deuda va a ser tremendo. Si la economía americana crece al 2%, 1% se va a serviciar la deuda. Ya. Bueno, ahora, tú la semana pasada, escribiste un artículo en la revista Forbes,
donde usas al cobre, este commodity, el cobre, como pues como una manera de tomar el pulso a la economía, un predictor de la economía. ¿Nos quieres hablar al respecto? Sí, encantado. Bueno, viniendo de un país que bastante se caracteriza por la producción del cobre, es un tema que, Estás enseñando el cobre. bueno, ¿no? De Chile sí que se sabe de cobre, ¿no? Y el cobre, interesantemente, lo que yo ponía en el artículo en general, y puedo explayar un poco también, es que el cobre es un buen predictor de lo que sucede en la economía global, porque el cobre es un metal que está muy relacionado al aumento de fabricación de artículos electrónicos, construcción, todo lo que te puedas imaginar involucra realmente el cobre. Entonces, la economía mundial el cobre es muy sensible, muy rápidamente, a si está creciendo la economía industrial mundial o no. ¿Okay? Y curiosamente, y a nivel histórico siempre ha guardado muy buena correlación con el ciclo económico. O sea, históricamente ha tenido muy alto grado de predictibilidad del crecimiento económico global. Y bueno, excepto por la subida de hoy, que yo siempre tengo la mala suerte que cuando salgo con algo, el día que me toca estar contigo, Sí, porque hoy subió, ¿qué? 7% el hoy día producto. subió 7%, pero de todas maneras, para ser honestos, el cobre venía de $3.80 la libra prácticamente en enero, ¿ya? Y llegó a estar en bajo 3.10 hace un par de días, y a pesar del rebote de hoy está levemente en 3.30, digamos, o sea, todavía es una caída bastante importante, cuando en general vemos que todo el resto de los activos, bonos, acciones, todo, inmobiliario, todo lo que tú te puedas imaginar, que podría ser considerado un indicador de la actividad económica, está subiendo. El cobre, que es uno de los insumos más demandados a nivel mundial para que una economía se desarrolle, está reflejando una fuerte caída. Y esto podría ser en parte explicado, uno diría, porque hubo un exceso de oferta, digamos, se fabricó demasiado. Y la realidad de las cosas es que el volumen de oferta no ha fluctuado lo suficiente como para justificar que el precio hubiera caído tanto. Por lo tanto, Bueno, y de hecho, para ser justos y creo que sea también objetivos, este salto de un 7% en un día del precio del cobre indica o es consecuente con una caída de largo plazo. Es decir, que ha caído mucho. sí, ha caído mucho y muy violentamente. Ahora, una cosa interesante, como otras veces hemos hablado del oro y las acciones, el cobre en general es un mercado, en general, más industrial, es decir, las transacciones a nivel mundial están movidas realmente fuertemente por grandes bancos comerciales, compañías mineras, es decir, no hay tanto especulador transando diariamente cobre en volumen como lo hay en oro, por ejemplo, o como lo hay en acciones. Entonces, aquí estamos hablando de un mercado en donde sí, y esto queda por demostrar científicamente, hay mayor precisión respecto de la necesidad del metal versus la no necesidad del metal. Claro. Pero entonces, en concreción, tú estás, lo que estás queriendo decir es que el cobre, según tu visión, el cobre está diciendo que la economía del mundo está muy mal. La economía está indicando que viene una economía más lenta y lo viene indicando realmente desde prácticamente septiembre del año pasado. Viene indicándonos que como va a haber menos demanda de este bien, incluso con anticipación. O sea, si tú compras cobre y pones una compra por cobre hoy, será para fabricar un edificio en unos meses o una carretera en unos meses más. O sea que esto incluso tiene la ventaja de la anticipación, ¿no? Nos está diciendo anticipadamente. Y bueno, coincidentemente, fíjate que los pronósticos económicos, tanto en Estados Unidos como en Europa e incluso en mercados emergentes, han venido bajando. Ya. Y por tanto, tú estás esperando que este año sea de menos actividad económica que el año pasado y supondría que tampoco estás muy optimista del 2014. No, y de hecho creo que la única forma tenemos un agravante respecto al año anterior, que es que efectivamente en Estados Unidos han habido algunos aumentos tributarios y reducciones de gastos, que el año pasado no habían. Entonces vamos a tener en el segundo semestre un viento de frente, no sé cómo se diría, un viento en contra,
que va a ser el aspecto fiscal de los Estados Unidos. Y en Europa ya realmente se está viendo que las cifras están cayendo mucho peor. El Fondo Monetario Internacional ha revisado a la baja 2 veces en menos de 6 meses su crecimiento. Claro. Cosa inusual. Exactamente. Ahora, dime una cosa por último. Tú eres administrador de fondos, tú administras fondos, tú te encargas de hacer que el dinero de tus clientes rinda. ¿Tú estás montado en esta ola de Wall Street? Mira, yo sigo muy prudentemente en la renta fija y más orientado al dólar que a las monedas fuera del dólar. Obviamente que siempre hay que tener una participación en todos los tipos de activos posibles y dependiendo del perfil. Pero yo sigo, y obviamente, desafortunadamente el mercado está aplanando el resultado, ¿no? Pero yo sigo pensando de que la gente no entiende los riesgos que hay detrás de este mercado. Y que los retornos que se están obteniendo no compensan los riesgos que hay. Para mí hay demasiado riesgo en este mercado y yo por lo tanto prefiero mantenerme en activos de bajo riesgo como bonos o quizás en algunos hedge funds que sean neutrales, en fin, gestores de cartera que estén en activos conservadores. Y por último, tú entonces por tanto no eres de los que piensan, porque hay muchos que piensan que esta ola, que esta subida, esta subida en Wall Street va a continuar al margen de qué es lo que la sostiene, porque la discusión no es de qué está hecha la ola o la burbuja de Wall Street. Lo que hay consenso entre un grupo de analistas es que por más endeble que sean los fundamentos, por más riesgos que haya, la realidad es que va a seguir creciendo por el futuro previsible los valores en Wall Street. Lo que en su momento haría la caída peor, pero por lo pronto de aquí el futuro previsible va a seguir subiendo. ¿Tú piensas igual? Yo pienso igual, lo que pasa es que yo no soy lo suficientemente inteligente para saber cuándo va a cambiar. Entonces, yo me acuerdo haber escuchado argumentos parecidos en el 2006, 2007, me acuerdo haber escuchado argumentos en el 98, el 99, y en donde todo el mundo decía esto solo tiene que ir para arriba, va a seguir para arriba, y de repente, de la nada, porque las cosas no cambian en forma gradual, vienen esas caídas de 30, 40, 50% que la gente cree que todavía no lo puede creer cuando está cayendo. Como yo ya viví eso en el mercado, diciendo en una mesa de dinero, pues yo ya entiendo que es mejor, cuando uno no sabe, es mejor no meterse. Muy buen Por lo punto. menos eso me parece. Muy buen punto. Alejandro Rubenstein de Latam Wealth desde Miami. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar como siempre con nosotros. A ti, muchas gracias nuevamente. Gracias, Alejandro. Bueno, y muchas gracias a todos ustedes que nos siguen e interactúan con nosotros a través de nuestra página de Facebook en Padilla en América, Facebook Padilla en América. Muchas gracias. Y por favor los invito a que sigan acudiendo a nuestra página en Padilla en América para que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus propuestas, sus quejas, etcétera. Siempre son muy bienvenidos. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Que la pasen muy bien. Y el Merval de Buenos Aires 1.16, así que todo para arriba, y también estuvieron para arriba los commodities, el petróleo justamente, por este impulso que tiene la economía americana, hace pensar a los analistas que va a aumentar de nuevamente la demanda de petróleo y entonces el crudo terminó cotizando al cierre del día con una suba de 1,57% a 95,47 el barril y el oro aumentó 0,16 a $1.470 la onza. Así que realmente muy saludable esta primera mini semana de mayo. Mini semana de mayo. Bueno, muchas gracias, mi querido Daniel Estico, y vamos te agradezco mucho tu reporte y que tengas buen fin de semana, Daniel. Igualmente para vos, Alberto, un abrazo. Gracias. Bueno, y para poner en matiz... Te digo, anualizado estamos en 3 dígitos, realmente algo nunca visto o poco visto en la bolsa americana. Obviamente, como vos bien decías, el conocimiento del dato de empleo, se generaron 165.000 empleos, 27.000 más de lo que el mercado estaba presupuestando. Después de un marzo que los indicadores no habían sido tan saludables, le dio este impulso al mercado y arrastró a todas las bolsas. El Standard & Poor's 500, el índice general, también terminó con una suba de 1,05
en el día y del 2% en la semana. El Nasdaq aumentó 1,14 y acumuló también 3% de aumento en la semana. Y bueno, eso, como te decía, la bolsa mexicana subió 1,22, la de Brasil 0,32, la de Colombia 0,57, el índice IPSA de Chile 0,75, la bolsa de Perú 1,17, la bolsa venezolana 0,41. Para matizar buenas noticias que se dieron en Estados Unidos, porque se informó que resulta que la economía de Estados Unidos creó 165,000 puestos de trabajo durante el mes pasado, con lo cual la tasa de desempleo cae un puntito y ahora está en 7,5%. Espero que tenga el dato bien. En todo caso, está cayendo de nuevo. Y encima, las cifras económicas de los 2 meses anteriores se revisaron todas al alza para mejor, con lo cual hay una muy buena números en el sentido de que la economía de Estados Unidos se estaría recuperando o que está dando buenas noticias de la economía de Estados Unidos. Entonces aquí yo tenía dos opciones. Una era invitar a alguien que nos hablara de todo lo bueno de la economía de Estados Unidos o a alguien que fuera tremendamente pesimista. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de InfoAE América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, pues hoy tenemos pues muy buenas noticias por parte de la economía de Estados Unidos, noticias en número en cuanto al crecimiento del empleo. Por tanto, cae la tasa de desempleo y esto viene a traer pues buenas noticias para los mercados bursátiles, de lo cual inmediatamente nos va a hablar a Daniel Estico, pero después vamos a hablar con nuestro invitado de hoy al respecto del tema mucho más amplio. Pero bueno, precisamente tenemos que empezar con Daniel Estico para que nos diga que seguimos rompiendo récord, ¿no es cierto? Así es, Alberto. El Dow Jones hoy testeó los 15.000 puntos, o sea, la barrera psicológica de los 15.000 puntos, que a este ritmo lo va a superar con seguridad en la próxima semana, pero terminó con 14.973, un aumento del 0,96%, realmente un aumento muy significativo, y cerró la semana con una suba del 1,8%. Como yo siempre les digo, este 1,8% semanal, si se mantuviera en el tiempo a este ritmo, en un año, el Dow Jones está más que duplicando el ritmo de los 15.000 puntos, estaría ya prácticamente en 35.000 puntos de aquí a un año vista. Eso está dando la idea de la fortaleza y la fuerza que está teniendo el mercado, y todos sabemos que esto no puede continuar así, que en algún momento va a haber la esperada toma de ganancias y que las cosas se estabilicen, porque no es usual que un mercado de acciones en los Estados Unidos crezca a tasas de 2 dígitos y 2 dígitos altos que